Un saludo cordial. A continuación estaré presentando un trabajo sobre el funcionamiento del sistema auditivo del ser humano, realizado por Jorge Enrique Betancourt para la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. El sistema auditivo. El sistema auditivo es el conjunto de órganos que hacen posible el sentido del oído en un ser vivo, es decir, lo faculta para ser sensible a los sonidos. La función de nuestro sistema auditivo es esencialmente transformar las variaciones de presión originadas por la propagación de las ondas sonoras en el aire en impulsos eléctricos, información que los nervios acústicos transmiten a nuestro cerebro para la asignación de significados. La audición es el sentido que le permite a los órganos captar el sonido del ambiente. El sonido es el conjunto de ondas mecánicas de diversas amplitudes y frecuencias que se propagan por el aire. El sentido del oído nos permite reconocer sonidos, comunicarnos, escuchar y disfrutar de la música, y es más importante de lo que pensamos. No se puede desconectar voluntariamente, como podemos hacer con la vista, aspecto que a veces supone un inconveniente cuando queremos dormir y un ruido nos lo impide. El oído siempre funciona, de hecho es el órgano que nos alerta de los peligros que nos rodean. Un ruido de baja intensidad puede provocar una sensación de alarma superior a la que un sonido de mayor amplitud puede generar. Los padres desarrollan una sensibilidad especial con el llanto de su hijo, en cambio no reaccionan igual si escucharan llorar a otro niño. El sentido auditivo tiene dos partes diferenciadas: órgano auditivo como detector físico de las variaciones de presión acústica que llegan al oído, y el procesamiento de estas informaciones por el cerebro que interpreta los resultados. Por tanto, son dos aspectos íntimamente ligados pero que utilizan diferentes partes del cuerpo. La parte visible del sentido del oído es la que nos permite captar los sonidos externos. Si esta parte no funciona correctamente, no es posible escuchar sonido alguno y por tanto tampoco interpretar informaciones. También puede suceder que la parte fisiológica funcione y en cambio el problema esté con la interpretación, probablemente por un neuroma acústico sobre el nervio auditivo que dificulta o impide que las señales del oído lleguen al cerebro. Cuando se reconoce una voz, el órgano auditivo traduce los incrementos de presión acústica que llegan a nuestros oídos a señales eléctricas que posteriormente el cerebro decodifica e interpreta. El hecho físico de percibir los sonidos no es suficiente para identificar un locutor o reconocer una música. Es necesario el proceso de decodificación que hace el cerebro. En base al aprendizaje realizado, este proceso de decodificación es mucho más complejo y algunos aspectos son aún desconocidos. Anatomía del oído. El sistema auditivo es un órgano complejo que está dividido en tres partes: el oído externo, el oído medio y el oído interno. Cada parte tiene su función, aunque en el caso del oído interno y sobre todo en el procesamiento de los datos por el cerebro, existen muchos puntos desconocidos sobre los mecanismos de la audición. Oído externo. Está formada por el pabellón auditivo y el conducto auditivo. El pabellón auditivo tiene una función muy importante para la localización o procedencia de los sonidos. Contrariamente a lo que se podría pensar, la ausencia del pabellón auditivo no minora de forma notable la capacidad auditiva. En contra de lo que muchas personas piensan del pabellón auditivo, no es un embudo que recoge los sonidos y los conduce al interior del oído, aunque su forma y posición podría inducir a pensar así. El principal papel del pabellón auditivo es permitir la localización o procedencia del sonido. Los pliegos del pabellón auditivo crean constantemente interferencias cuando las señales sonoras procedentes de los diferentes puntos del espacio llegan al oído, generándose múltiples reflexiones e interferencias que son las que realmente llegan al tímpano. El oído medio. El sonido se propaga por el aire y al llegar a nuestro oído debe transformarse en una vibración en un medio líquido, que es el medio presente dentro de la cóclea. El principal papel del oído medio es la adaptación de impedancias entre un medio de propagación por vía aérea y una propagación del sonido a través de un líquido. La cadena de huesecillos y el área de la ventana oval respecto del tímpano facilitan esta adaptación. Se muestra un croquis del oído medio. Como se puede observar, la parte posterior del tímpano se comunica a través de la trompa de Eustaquio con el exterior a través del conducto nasal para igualar las presiones estáticas a ambos lados del tímpano. La cadena de huesecillos transmite las vibraciones del tímpano hacia la cóclea y este actúa como un transformador de impedancias. Se pasa de un medio gaseoso a un medio líquido. El oído medio, por tanto, no es más que un detector y transmisor mecánico de las vibraciones del aire.
El oído interno se centra en la cóclea y es el órgano encargado de transformar las vibraciones mecánicas en impulsos eléctricos que llegan al cerebro. La cadena de huesecillos transmite las vibraciones del tímpano hacia la membrana oval. Estos desplazamientos actúan sobre el líquido endolinfático, que es incomprensible, situado dentro de la cóclea. El líquido, sometido a un proceso vibratorio por la percepción de sonidos complejos, presenta máximos y mínimos de presión localizados a lo largo de la membrana basilar, es decir, en toda la longitud de la cóclea. En la cóclea se pasa de una información de presión presente en el líquido a unos impulsos eléctricos gracias a las células ciliadas. La membrana basilar separa físicamente los dos conductos de la cóclea. La membrana basilar tiene multitud de células ciliadas. Estas células, cuando son estimuladas por un movimiento, envían un impulso eléctrico que tiene una forma y duración independiente del grado de estimulación. En cierta manera, actúan de forma digital. De cada célula ciliada salen dos ramificaciones hacia el nervio auditivo que llevarán por un lado los impulsos eléctricos del oído hacia el cerebro y también del cerebro hacia las células ciliadas. Las funciones que se realizan en el proceso de audición son bastante desconocidas aún. El mecanismo de la audición está muy ligado al proceso que hace. El espectro audible. El espectro audible, también denominado campo tonal, se encuentra conformado por las audiofrecuencias, es decir, toda la gama de frecuencias que pueden ser percibidas por el oído humano. Un oído sano y joven es sensible a las frecuencias comprendidas entre los 20 Hz y los 20 kHz. No obstante, este margen varía según cada persona y se reduce con la edad. Llamamos presbiacusia a la pérdida de audición con la edad. Este rango equivale muy aproximadamente a 10 octavas completas. Frecuencias más graves, incluso de hasta 4 ciclos por segundo, son perceptibles a través del tacto, cuando la amplitud del sonido genera una presión suficiente. El sistema auditivo tiene limitaciones al momento de percibir el sonido. Con respecto a la frecuencia, el oído solo puede decodificar aquellas que están en el rango de 20 Hz, que significan 20 ciclos por segundo, a 20 kHz, que son 20.000 ciclos por segundo. Esto quiere decir que aunque existen frecuencias que superan estos límites, no pueden ser percibidas por el oído humano. El espectro audible varía según cada persona y se altera con la edad, por eso es muy importante cuidarlo y no exponerlo a sonidos o ruidos muy fuertes que puedan dañarlo irremediablemente. También nuestro sistema auditivo no puede percibir las frecuencias del espectro de igual forma. Por ejemplo, la banda de frecuencias que van desde los 900 a 3000 Hz es la que mejor escuchamos. El espectro audible podemos subdividirlo en función de los tonos. Con respecto al concepto de sensación de tono, que básicamente significa altura de sonido, los valores de la frecuencia del sonido no son directamente percibidas por el sistema auditivo. Es decir, no es posible que nuestro cerebro pueda identificar cuántos ciclos por segundo están afectando nuestro oído. Por esta razón, la frecuencia es entendida por nuestro sistema auditivo como la sensación de altura de sonido. Por eso, cuando percibimos sonidos de alta frecuencia, hablamos de sonidos agudos y las de baja frecuencia son sonidos graves. Las frecuencias inferiores a 20 Hz se denominan infrasonidos y las superiores a 20 kHz se denominan ultrasonidos. Con respecto al concepto de sensación de octava, existe una diferencia de octava cuando el sonido que se compara tiene una frecuencia fundamental del doble que del sonido de referencia. Esto significa que 2000 Hz es la octava de 1000 Hz, una relación de dos sonidos con una diferencia de octava. Pueden llegar a percibirse como el mismo sonido debido a que ambos comparten su estructura espectral armónica. El espectro audible podemos subdividirlo en función de los tonos y lo podemos entender con la música. Los tonos graves son frecuencias bajas correspondientes a las 4 primeras octavas, esto es desde los 20 Hz a los 360 Hz. Los tonos medios, frecuencias medias correspondientes a las octavas quinta, sexta y séptima, esto es de los 360 Hz a 1400 Hz. Tonos agudos, frecuencias altas correspondientes a las tres últimas octavas, esto es de 1400 Hz hasta los 2 kHz. El umbral auditivo. El umbral auditivo del sistema auditivo del ser humano también tiene limitaciones.
las cuales dependen de la mínima variación sonora que podemos percibir. Es importante recordar que el oído percibe las variaciones de presiones generadas por la vibración de un cuerpo en un medio elástico. Sin embargo, no todas las variaciones de presión son percibidas. En este sentido, la magnitud de dicha presión también se convierte en un límite de nuestra percepción. Bien sean valores máximos o mínimos, esto se debe a que el sistema auditivo está constantemente afectado por la presión atmosférica. En este sentido, dicha presión pasa inadvertida ya que es un estímulo constante y por lo tanto olvidado por nuestros sistemas sensoriales. Entonces, para que el sistema auditivo reaccione, es necesario alterar de manera constante este estímulo generado por la presión atmosférica. De esta manera, nuestro oído es capaz de percibir variaciones de presión de 0 decibeles, que son 20 micropascales, como valor mínimo, y de 130 decibeles, que son 100 pascales, como valor máximo antes que esta presión genere dolor. En este cuadro podemos observar algunos valores de presión sonora de nuestro entorno, como por ejemplo 140 decibeles, que corresponde al sonido de un despegue de avión militar. También podemos ver 130, que es el desbarbado de un neumático. Podemos también mirar aquí 100 decibeles, que corresponden a la sala de imprenta. 70 decibeles, un aparato de radio elevado a un volumen. Y así va bajando poco a poco hasta llegar a unos 20 decibeles nivel de fondo en estudios de televisión. De esa manera pues va disminuyendo los valores de presión sonora o decibeles hasta llegar a lo más mínimo. Conclusiones. El sistema auditivo humano está conformado por el oído externo, el oído medio y el oído interno, que son los encargados de tomar los datos y realizar el proceso de conversión analógica a digital, y el cerebro hace las veces de ordenador central. Segundo, el mecanismo de la audición y el procesamiento que realiza nuestro cerebro están muy ligados. No solamente escucha el sonido, sino que también lo interpreta. Por esta razón se desconoce aún muchas de las funciones que realiza. Tercero, el sistema auditivo solo puede decodificar aquellas frecuencias que se encuentran en el rango de 20 Hz y 20 kHz. Cuarto, también hay frecuencias que el sistema auditivo no puede percibir, como los infrasonidos y los ultrasonidos. Y por último, nuestro oído es capaz de percibir variaciones de presión de 0 decibeles, como 20 micropascales, valor mínimo, y 130 decibeles, como 100 pascales, valor máximo. A continuación podemos observar las referencias bibliográficas de la información obtenida para este trabajo. Queremos agradecer a todos, muchas gracias por su atención.